Bien, entonces nos encaminamos para una nueva jornada hoy viernes, una nueva jornada, preciosa jornada de conversar con nuestro auditorio que nos está escuchando, que a quien le ofrecemos, le invitamos a ser parte del pueblo de Dios, de los que creen y dan honra y gloria al Salvador, al único que debe ser honrado, el único hombre que debe ser honrado, que es el Señor Yeshua, porque es el único hombre que ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Y Él es el escogido de Dios para traer salvación, como decía hace un momento. Bueno, hemos sido pues invitados por la directiva de la estación pues a hablar de la familia, y toda esta semana, entiendo yo, pues ha habido mensajes, predicaciones que son orientadas para hablar de este tema tan extraordinario, y sin duda alguna que la familia ocupa un lugar muy, muy, muy importante en el corazón de Dios. De hecho, lo que entendemos ahora como humanidad nació en el corazón de Dios, primeramente por su deseo de formar, por su propósito más que un deseo, pues de formar un pueblo para sí mismo, tal como nos enseñó Malaquías, ¿no? Un pueblo para sí mismo. Eso vamos a estar hablando dentro de algunos momentos, dentro de algunos minutos. Me gustaría muchísimo poder hacer comentar un poco acerca de algunas cosas que nos enseñó el Señor Yeshua. Son las 9:13. No he dicho que nosotros estamos en Barranquilla, en el norte colombiano, en este precioso país y en esta hermosa ciudad colombiana que es Barranquilla, muy cerca del Mar Caribe, enfrente del Mar Caribe y al lado de mi patria, Venezuela. Bueno, las palabras del Señor son espíritu y son vida, como nos dijo Juan, como escribió el apóstol Juan, que dijo el Señor, recogió lo que el Señor dijo, Juan capítulo 6, versículo 63. Así que, como solemos decir los viernes, pues nuestra misión es hablar las palabras que el Señor habló, vivir las palabras que el Señor habló, enseñar las palabras que el Señor habló, porque las palabras que el Espíritu y son vida. Además que Él hizo mucho énfasis en que lo que Él hablaba era lo que el Padre le había dado que hablar. Así que lo que podamos leer en las Sagradas Escrituras que dijo el Señor Yeshua es porque el Padre se lo había revelado previamente. Bueno, en una oportunidad, el Señor, cuando estaba dando ese famoso sermón que es conocido como el Sermón del Monte, que aparece recogido en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En los versos 33 al 37 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey,
Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, eh, el Señor estaba revelando, poniendo en evidencia algo que era desconocido para el pueblo judío en aquel momento, pero que nosotros ya lo tenemos como conocido y sabido por cuanto disponemos de la Sagrada Escritura desde hace unos 2000 años hasta la fecha. Pero quizás, muy probablemente, el pueblo judío acostumbraba a jurar para ser creído en cuanto a alguna palabra que estaba dando. Y el Señor viene a aclarar esto, ¿no? El término perjurar quizás no lo conocemos muy íntimamente, pero se puede interpretar o puede ser definido por lo menos de tres maneras distintas, ¿no? Perjurar es jurar en falso. Esa es una de las definiciones, jurar en falso. Es cuando alguien miente deliberadamente, pero lo hace bajo juramento. Esto pues obviamente es una mentira dada bajo juramento que pues no porque esté bajo juramento deja de ser una mentira, sigue siendo una mentira, pero que la otra parte que está escuchando probablemente lo tome como una verdad por cuanto fue dicha bajo juramento. La otra definición es jurar con insistencia. Esto también se utiliza para describir a alguien que jura persistentemente o trata de añadir fuerza a su juramento mediante una repetición de lo que está jurando. Y la tercera definición es faltar a la fe que se ofrece en el juramento. Perjurar es no sostener. La tercera definición de perjurar es no sostener lo que se afirmó con el juramento. Si alguien no cumple con la promesa hecha durante el juramento, esto también se interpreta como perjurar. Él dice que antes fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, como que hacer el perjurio era malo, pero el Señor también va a añadir algo ahora. Dice, más bien no jures, no solamente que no cometas perjurio, es decir, que estés faltando al juramento, sino que mejor sería que no jures. Y esto pues también es una gran enseñanza para nosotros en nuestro tiempo porque quizás acostumbramos jurar para poder darle fuerza a lo que estamos afirmando. Porque él asegura el Señor que no debemos jurar porque nada nos pertenece. La palabra para perjurio en griego es epiorkeo, la cual se origina en epiorcos, que significa estar bajo juramento. En esencia, pues lo que el Señor está diciendo es que si has hecho juramento sobre algo, es un compromiso que no debe faltarle, pero mejor sería que no juraras. Y la razón por la que no se debe jurar es porque nada nos pertenece. Pues dice, no se debe jurar por el cielo, porque es el trono de Dios, no se debe jurar por la tierra, porque es la alfombra donde Dios pone sus pies. Eso es lo que traduce el término estrado, es un posapié, la tierra. Para los judíos era no jurar por Jerusalén. Estoy seguro que ninguno de nosotros jura por Jerusalén ni por ninguna ciudad, pero el judío acostumbraba a jurar por su ciudad porque era algo de mucho valor para él, ¿eh? Dice que no se debe jurar por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey.
Aún añade que no deberás jurar ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco un cabello negro ni negro un cabello blanco. Nada podemos cambiar, nada podemos transformar. Así que nada nos pertenece. De manera que la costumbre de jurar poniendo una verdad absoluta como condición quedaba completamente trastocada y disuelta por el simple hecho de que esa verdad absoluta tampoco nos pertenece. Además, quizás está añadiendo el Señor acá una verdad cuando dice que lo que nosotros tenemos que decir es sí, sí, y la verdad acá es que la gente debería calificarnos a nosotros como verdaderos, porque alguien debería decir, no, si él dijo sí o si ella dijo sí, es porque es sí, o si ella dijo no o él dijo no, es porque es no, porque es una persona íntegra a la cual no se le conoce mentira. Entonces, pues tengamos muy presente este consejo del Señor. Nunca juremos por nada, nunca juremos. Simplemente digamos tal cosa sí, tal cosa no. Bien, empecé la semana pasada, en este momento son las 9:22 de la noche. Comencé la semana pasada haciendo referencia a aspectos de la obra de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Yeshua, el ungido, el escogido de Dios. Y quiero continuar esa tarea esta semana. Hoy voy a hablar de que Él es el Mesías. Es decir, Él es el escogido. Eso es lo que significa la palabra Mesías o Cristo. La palabra Mesías es mucho más elevada que la palabra Cristo. Es mucho más honrosa, mucho más honroso el término Mesías, que se origina en el hebreo, que el término Cristo, que nace en el griego. Aunque ambos dan la idea de ser ungido, y cuando se nos dice que, cuando se nos habla de ser ungido, es porque tiene el favor de Dios. Recordemos que Pedro, Juan y Andrés escucharon cuando desde el cielo vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bueno, eso significa que el Señor Yeshua tenía la aprobación del Padre. Eso es lo que significa ser Mesías, ser ungido, es que tenía la aprobación de Dios o tiene la aprobación de Dios. Y en alguna oportunidad hablé acá acerca de que el Señor no se llamaba Jesucristo, porque Jesucristo no es un nombre. Jesucristo es una afirmación. La afirmación es que Yeshua es el ungido, es el escogido de Dios, es el seleccionado por Dios. En una oportunidad, Andrés encontró a su hermano Simón, quien luego sería llamado Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, porque que como expliqué, traducido es el ungido. Ahora, hace un momento decía que la palabra ungido, la palabra Mesías era más digna que la palabra Cristo, por cuanto la palabra Mesías significa que el aceite pasa por el cuerpo manifestando el favor de Dios. En cambio, que el término Cristo da la idea de que este aceite es untado en el cuerpo, bien sea por una manifestación humana. Bien, la traducción literal al término griego de Mesías es el ungido, refiriéndose al aceite con el que era prácticamente bañado al que era escogido por Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Samuel que llenara su cuerno de aceite. Esto aparece en el 1 Samuel 16:1 y que buscara a Elí y le dice, me ungirás al que yo te dijere. Y este resultó ser David.
Bien, Yeshua es el escogido de Dios para liberar a todos los santos, todos los seleccionados por Dios del poder de Satanás, poder que ejerce a través del pecado. Y él, Yeshua, fue ungido no con aceite natural, sino con uno mucho más poderoso y precioso, que es el Espíritu Santo de Dios. El aceite con el que ungía en el pasado, testificado por ejemplo en la unción de David, tiene la tipología del Espíritu Santo de Dios, el cual ungió a Yeshua para hacer la obra a la cual él vino a esta tierra. Algunos ocupan tronos que se comparan con el de Dios y nunca fueron ungidos por él. Tal es el caso del hombre de maldad que vendrá al final de los tiempos y que se conoce con el nombre simplificado, de el antimesías o el anticristo. Las escrituras dicen que él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Él es un auto ungido, o al menos no es ungido por Dios, más bien será ungido por la bestia primera que surge del mar y por las multitudes que le aclamarán, porque sin duda alguna tiene un pueblo muy grande. El Señor Yeshua, hace ya casi 2000 años, alertó acerca de esto cuando dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Aquí cobra mucha mayor relevancia la definición de la palabra, porque cuando uno escucha Cristo, inmediatamente lo asume como un nombre y no desglosa lo que realmente la palabra quiere decir, que es un escogido. Dice el Señor, y a muchos se engañarán los ungidos, los Cristos que han de venir en el momento cuando se haya de manifestar todas las cosas en el final de los tiempos. Esto aparece en Mateo 24, 4 y 5. Añade el Señor: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el ungido, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sabemos que sí va a ser posible hasta que el mismo Espíritu Santo revele en el entendimiento que tal persona no es de Dios, no es el aprobado por Dios, sino que es un falso Mesías. Bueno, es así que estos Mesías, usando una potente tecnología, harán que en cualquier lugar del mundo y simultáneamente sea vista la imagen del ungido o de los ungidos, habiéndole a cada región del mundo, hablándole a cada región del mundo en su propia lengua y diciéndole que él al fin ha regresado. Y esto engañará al mundo entero y muy lamentablemente a los escogidos de Dios. La técnica ya la han probado y es a través de hologramas. Bueno, hace ya algún tiempo hemos visto algunos hologramas por allí muy interesantes que son tan reales, tan patéticos, que pues podrían engañar. Y recordemos que el Señor hizo el anuncio de que en los tiempos del antimesías se le permitiría hacer señales desde los cielos. ¿Te imaginas ver una colosal, digo por lo enorme del tamaño, imagen de un hombre con la apariencia de Yeshua que se extiende a través de los cielos y que puede ser vista en todo el continente y que te habla con mucho cariño y te dice que ha regresado? Te lo creerías, ¿verdad? ¿Y qué tal si esto lo vieras cuando estás sufriendo, al igual que millones de personas en todo el mundo, de hambre, de pestes, de guerras, de persecuciones y terremotos, y que por causa de esto
tú conoces la noticia que han muerto miles de millones de personas. Bueno, lo verás a él, a esta imagen en los cielos, lo verás como el gran Salvador que ha regresado a buscar lo suyo, ¿verdad? Pero el Señor dijo que no les creyéramos. ¿Sí? Cuando sea su regreso, pues será como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Una potente luz cubrirá todo el universo y le mostrará en su venida. Cuando el falso ungido y sus falsos profetas te hablen de paz y te prometan que vas a estar bien, no les creas, no les creas, porque lo que ellos en verdad te darán es muerte y sufrimiento, o mejor dicho, sufrimiento y muerte. Ten paciencia y espera al verdadero Mesías, el regreso del verdadero ungido de Dios, el único y real ungido que es Yahshua de Nazaret. Bueno, nuestro Señor Yahshua es el ungido de Dios y Él es el escogido por Dios para darnos, pues para manifestarnos la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Son las 9:32 de este 22 de marzo del 2024 y en este momento hacen unos 27 grados centígrados acá en la ciudad de Barranquilla. Bueno, enviamos un saludo amoroso a todo el que nos esté escuchando en cualquier lugar del mundo. Pues esta emisora tiene la potencia y la capacidad para llegar hasta el rincón más alejado de este planeta. Y Dios tiene amor suficiente como para hacer que alguien que esté muy, muy alejado, pues esté escuchando esta emisora en alguno de sus horarios. Bueno, le enviamos un abrazo fraternal muy grande desde acá, desde Barranquilla, Colombia, a todo el que nos esté escuchando y le invitamos a hacerse amigo de Dios a través de su Hijo, del Señor Yahshua. Dios ama a todos los habitantes de este planeta. Los ama al punto que sufrió la pérdida momentánea, sí, pero la pérdida de su único hijo. Luego ese único hijo venció a la muerte y pudo recuperar lo que había entregado y regresó al Padre, ¿no? Pero el Padre tuvo el amor de entregar a su hijo para que usted que me está escuchando y yo que estoy de este lado, tanto o peor pecador, pues podamos ser limpiados con la sangre del Cordero para ser salvados y disfrutar de la esperanza que Dios nos ha dado al reconciliarse con nosotros por medio del sacrificio de su Hijo. Lo único que uno tiene que buscar es estar en el ungido, estar en Él, no salirse de Él, sino estar en Él, como bien nos han aconsejado los que escribieron los evangelios, especialmente el apóstol Juan. No salirnos de Él. Y también el otro apóstol, el último de los apóstoles, que fue Pablo, nos enseñó también que lo que él perseguía era ser hallado en el Señor. ¿Por qué? Porque todo será redimido en él, en el Señor. Nada de lo que esté fuera de él será parte de la redención. Así que yo le invito a usted a que se haga parte del Señor. ¿Y cómo se hace? Bueno, simplemente reconociendo la autoridad del Hijo, pidiendo perdón a Dios por todas sus faltas y consagrando su vida en obediencia a Él.